En 1939, mientras Europa descendía hacia la guerra total, el Ministerio del Aire británico enfrentaba un problema de álgebra industrial, cuya solución determinaría arquitecturas de producción para los siguientes 6 años. Las fábricas de aluminio operaban a capacidad máxima, con turnos de 24 horas distribuidos entre fundición primaria, laminado de chapas y extrusión de perfiles estructurales. Cada tonelada del metal había sido asignada, comprometida, proyectada en especificaciones de bombarderos pesados y cazas monomotor que ya ocupaban líneas de montaje o existían como prototipos en fase de pruebas avanzada. El sistema funcionaba como un mercado cerrado de suma cero, donde cualquier nuevo proyecto requería desplazar recursos de programas existentes. Las asignaciones se defendían con justificaciones de prioridad estratégica, cronogramas de producción establecidos y compromisos con escuadrones que esperaban reemplazos de aeronaves obsoletas. Introducir especificaciones adicionales en este ecosistema saturado implicaba negociación burocrática extensa y probable dilución de programas en curso. Geoffrey de Havilland presentó su propuesta en este contexto de saturación administrativa. El documento técnico especificaba bombardero no armado de alta velocidad, construido mediante estructura de madera contrachapada. No aparecía como innovación visionaria en la presentación, sino como solución a un cuello de botella material específico. El diseño requería madera contrachapada de abedul para estructura primaria, núcleo de balsa como relleno de rigidización y resina fenólica como sistema adhesivo. Ninguno de estos materiales competía directamente con las asignaciones de aluminio establecidas en hojas de balance del ministerio. Los funcionarios evaluaron la propuesta no por mérito técnico anticipado, sino por impacto en asignaciones existentes. El análisis determinó que aprobar el proyecto no requeriría renegociar cuotas de metal con otros comandos. Las implicaciones administrativas eran mínimas. Un prototipo consumiría recursos que existían fuera del sistema de contabilidad de materiales estratégicos primarios. El ministerio aprobó fabricación de una unidad experimental. Esta aprobación por indiferencia institucional creó una condición operativa singular. De Havilland trabajaría fuera de las cadenas de suministro convencionales que conectaban fundidoras de aluminio con fabricantes de remaches, laminadoras de duraluminio con proveedores de longerones estructurales y plantas de tratamiento térmico con líneas de montaje final. Sin competencia por tornillería aeronáutica, sin esperas en listas de prioridad para aleaciones certificadas, sin negociaciones para acceso a prensas hidráulicas de conformado. La restricción material funcionó como filtro que eliminó soluciones convencionales del espacio de diseño. Imposible replicar la arquitectura establecida de bombarderos pesados, fuselajes de aluminio reforzado con marcos transversales, largueros de aleación 24, ST formando estructura de ala, revestimientos metálicos de 0,032 pulgadas remachados a costillas internas. Cada elemento de esta tipología requería exactamente los recursos declarados no disponibles. El equipo de ingeniería debía resolver el problema estructural desde principios fundamentales diferentes. Las cargas aerodinámicas sobre superficies de sustentación permanecían constantes independientemente del material constructor. La distribución de momentos flectores a lo largo del larguero, las tensiones de corte en revestimiento bajo torsión, las cargas puntuales en accesorios de motor. Todas estas demandas estructurales existían como requisitos no negociables derivados de física de vuelo. La escasez de aluminio en 1939 no representaba fenómeno temporal sujeto a corrección mediante incremento de producción a corto plazo. Las proyecciones industriales calculadas por el Ministerio de Suministros indicaban que la demanda superaría la capacidad de fundición durante toda la duración del conflicto proyectado. Cada bombardero Lancaster en producción requería aproximadamente 14 toneladas de aleaciones ligeras distribuidas entre fuselaje, alas, superficies de control y tren de aterrizaje. Cada Spitfire consumía cerca de 2 toneladas entre estructura primaria y componentes secundarios. Las fundidoras británicas operaban turnos continuos de 21 días
sin mantenimiento regular, y aún así generaban déficits mensuales medidos en miles de toneladas. En este mercado de asignaciones escasas, la madera representaba capacidad productiva excedente no integrada en manufactura bélica. Talleres de ebanistería producían muebles para mercado civil contraído. Fábricas de pianos mantenían líneas de cajas armónicas sin demanda comercial. Constructores de gabinetes operaban con utilización fraccionaria de instalaciones. Esta infraestructura representaba habilidad técnica distribuida, herramientas de precisión amortizadas y fuerza laboral experimentada en trabajo de madera de tolerancias estrictas. La propuesta de de Havilland convertía este excedente en rendimiento aeronáutico sin desplazar recursos críticos de programas prioritarios. El diseño preliminar especificaba tolerancias dimensionales y propiedades materiales que divergían de práctica aeronáutica estándar. Adhesión química continua mediante resina termoestable en lugar de fijación mecánica puntual con remaches de aleación. Distribución de cargas estructurales a través de superficies laminadas en vez de concentración en marcos discretos y largueros individuales. Configuración monocasco, donde la piel exterior comparte función portante con elementos internos. Contrario a diseños metálicos donde revestimiento funciona principalmente como superficie aerodinámica, mientras estructura interna absorbe cargas. Estos requisitos arquitectónicos no surgieron de teoría aeronáutica avanzada o investigación en materiales compuestos, sino de las propiedades inherentes del sistema de resina fenólica disponible. El adhesivo formaba enlaces moleculares cruzados entre capas de chapa de abedul, cuando se curaba bajo presión y temperatura controladas. Este proceso de polimerización transformaba láminas de madera discretas en estructura continua con comportamiento mecánico emergente. El conjunto laminado exhibía rigidez superior a la suma aritmética de componentes individuales, debido a distribución de tensiones a través de interfase adhesiva. La resistencia al corte del adhesivo curado, medible en aproximadamente 8 megapascales, determinaba capacidad de transferir cargas entre láminas adyacentes. El módulo de elasticidad del compuesto resultante, función tanto de propiedades de madera como de integridad de línea de adhesión, alcanzaba valores en rango de 3 a 4 gigapascales. Estas cifras traducían directamente a capacidad estructural. ¿Cuánto momento flector podía resistir una sección de ala antes de fallo? ¿Qué espesor de laminado se requería para rigidez torsional adecuada? ¿Qué factor de seguridad existía bajo cargas límite de maniobra? La producción del mosquito se distribuyó en una red topológica descentralizada que contravenía principios establecidos de manufactura aeronáutica en masa. Carpinterías en Leavesden ensamblaban secciones de fuselaje utilizando plantillas de acero y prensas neumáticas adaptadas de producción de muebles. Constructores de pianos en High Wycombe fabricaban componentes de ala, aplicando técnicas de laminado fino desarrolladas para cajas de resonancia. Talleres de gabinetes en Hatfield producían secciones de cola y superficies de control, empleando métodos de curvado en caliente y encolado a presión estándar, en la industria del mueble de alta calidad. Ninguna instalación individual concentraba capacidad suficiente para convertirse en punto único de fallo crítico. La destrucción completa de cualquier taller eliminaba entre 2% y 5% de capacidad total del sistema, dependiendo de especialización y tamaño. Esta fragmentación no respondía a estrategia de resiliencia consciente, diseñada contra bombardeo estratégico. Resultaba de necesidad práctica inmediata. Los talleres de madera existentes carecían del espacio físico, equipamiento pesado y economías de escala necesarias para producción aeronáutica centralizada tradicional. La red emergió porque era el único método viable para movilizar infraestructura de carpintería de precisión hacia manufactura bélica. Integrar estos talleres pequeños requería estandarización rigurosa sin centralización física. El sistema operaba mediante distribución de plantillas maestras, moldes de acero mecanizados a tolerancias de 0,010 pulgadas que definían geometría exacta de componentes. Cada taller recibía réplicas de estas plantillas, junto con especificaciones de procedimiento que detallaban secuencias de encolado, tiempos de curado y presiones de prensa.
Comparar con producción convencional de bombarderos ilustra el contraste arquitectónico sistémico. Una fábrica como Castle Bromwich, dedicada exclusivamente a Spitfires, empleaba 10.000 trabajadores concentrados en instalación única de 300 acres. La planta contenía prensas hidráulicas de 2.000 toneladas para conformado de piezas grandes, hornos de tratamiento térmico operando a 500 grados Celsius para templado de aleaciones, y sistemas de remachado automático capaces de insertar 1.200 fijaciones por hora. Un ataque aéreo exitoso contra esta instalación podía paralizar producción durante semanas, mientras se reemplazaban máquinas especializadas o se reparaban sistemas de energía dedicados. La pérdida de prensas hidráulicas especializadas creaba cuellos de botella irrecuperables a corto plazo, porque estos equipos requerían meses para fabricación y calibración. Los hornos de tratamiento térmico demandaban refractarios especiales con tiempos de curado de semanas. Los sistemas de remachado automático dependían de componentes mecánicos de precisión no disponibles en inventarios de repuesto extensos. Cada subsistema representaba dependencia crítica sin redundancia inmediata. El sistema de producción del Mosquito carecía de estos puntos únicos de fallo concentrado. La destrucción de un taller de carpintería eliminaba quizás el 3% de capacidad total, y los componentes afectados podían redistribuirse a otros talleres, sin reconfiguración mayor de equipamiento. Las herramientas de carpintería de precisión, sierras de cinta con guías ajustables a centésimas de milímetro, cepillos eléctricos con profundidad controlable, prensas de encolado con sistemas de distribución de presión uniforme, eran estándares replicables disponibles de múltiples proveedores. No constituían maquinaria aeronáutica especializada con fabricantes monopolísticos y tiempos de entrega extendidos. La cadena de suministro de resina fenólica operaba con redundancia análoga. Múltiples productores químicos británicos podían sintetizar compuestos fenolformaldehído, con propiedades mecánicas dentro de bandas de tolerancia especificadas. Las especificaciones de de Havilland definían parámetros funcionales objetivo. Resistencia al corte mínima de 7,5 megapascals. Módulo de elasticidad entre 3,2 y 3,8 gigapascales después de curado completo a 140 grados Celsius, durante 6 horas bajo presión de 8 bares, y temperatura de transición vítrea superior a 180 grados Celsius para estabilidad en operación. Esta normalización funcional permitía sustitución de proveedores sin recalificación extensa de materiales. Si un productor químico sufría interrupción por bombardeo o fallo de equipamiento, lotes de resina de fuente alternativa podían integrarse en producción después de pruebas de verificación, que requerían 48 horas en lugar de meses de certificación. El sistema evitaba dependencia de formulaciones químicas propietarias, que crearían puntos únicos de fallo en cadena de suministro. Los datos de producción documentados entre 1941 y 1945 revelan el efecto acumulativo de esta arquitectura. Se completaron 7.781 unidades a lo largo del conflicto, con tasa de producción mensual escalando desde 60 unidades en 1941 hasta 300 unidades en 1944. La tasa se mantuvo relativamente estable incluso durante periodos de bombardeo intenso sobre territorio británico, específicamente durante operaciones V1 y V2 en 1944 cuando instalaciones industriales sufrían ataques frecuentes. Los registros de interrupciones archivados muestran pausas temporales en talleres individuales, típicamente 5 a 8 días cuando edificios sufrían daño estructural, 2 a 3 días cuando solo se interrumpía suministro eléctrico, pero no colapsos sistémicos que detuvieran producción agregada. La red absorbía perturbaciones locales mediante redistribución de asignaciones. Un taller dañado transfería sus órdenes de componentes a instalaciones con capacidad disponible, proceso facilitado por estandarización de plantillas y procedimientos. Esta arquitectura descentralizada introdujo complejidades de coordinación ausentes en producción centralizada. Los estándares dimensionales debían mantenerse entre talleres físicamente separados, sin líneas de montaje integradas,
que garantizaran ajuste mediante alineación mecánica directa. Las tolerancias de ensamblaje requerían precisión de décimas de milímetro para garantizar que componentes de ala fabricados en High Wycombe acoplaran correctamente con fuselajes producidos en Leavesden, ubicaciones separadas por 30 millas de distancia y sin comunicación física directa durante manufactura. La solución adoptada empleaba sistema jerárquico de plantillas maestras y calibres verificadores distribuidos. Cada taller recibía herramientas de control dimensional que referenciaban especificaciones centrales almacenadas en oficina de ingeniería de de Havilland. Inspectores de calidad visitaban talleres semanalmente, inspeccionando muestras estadísticas de componentes mediante calibres de paso-no paso, dispositivos mecánicos que permitían piezas dentro de tolerancia y rechazaban aquellas fuera de banda especificada. Los lotes que excedían tasa de rechazo de 2% activaban investigación de causas raíz y posible recalibración de plantillas del taller. El sistema funcionaba como protocolo de estandarización distribuida análogo a especificaciones de intercambiabilidad en producción industrial moderna. Componentes de cualquier origen debían satisfacer criterios funcionales definidos centralmente, pero métodos específicos de manufactura permanecían bajo discreción local, siempre que resultados finales cumplieran tolerancias. Esta flexibilidad permitía adaptación a variaciones en equipamiento disponible entre talleres, mientras mantenía compatibilidad sistémica. El 25 de noviembre de 1940, a las 14:45 horas locales, el prototipo de H-98 completó su primera secuencia de vuelo controlado, desde el aeródromo de Hatfield. Jeffrey de Havilland Jr., piloto de pruebas jefe de la compañía e hijo del diseñador, operaba los controles desde cabina izquierda. El objetivo primario de la salida: verificar predicciones aerodinámicas computadas mediante túnel de viento y análisis teórico bajo condiciones reales de carga atmosférica, no demostrar heroísmo individual o validar visión empresarial. Los instrumentos de vuelo instalados incluían anemómetro calibrado con precisión de más o menos 2 millas por hora, altímetro de tambor sincronizado con presión estática verificada, tacómetros duales para motores Merlin, termómetros de culata para monitoreo térmico y brújula giroscópica para referencia de rumbo. Panel auxiliar montaba acelerómetros triaxiales que medían cargas estructurales durante maniobras, con rangos de más o menos 4G en eje vertical y más o menos 2G en ejes laterales. La secuencia de vuelo siguió protocolo de prueba estructurado. Ascenso inicial a 5.000 pies para establecer condiciones atmosféricas estables. Aceleración gradual hasta velocidad máxima indicada en configuración limpia. Sin armamento instalado, sin equipamiento operacional, tanques de combustible a 60% para reducir masa total. Los instrumentos registraron velocidad máxima de 392 millas por hora, 631 kilómetros por hora, en vuelo nivelado a altitud de prueba, potencia de motores al 90% del límite continuo. Este dato establecía línea base cuantitativa para evaluación comparativa. La cifra superaba bombarderos contemporáneos en servicio por márgenes significativos. Bristol Blenheim alcanzaba aproximadamente 260 millas por hora. Vickers Wellington, 235 millas por hora. Handley Page, Hamden, 254 millas por hora. La velocidad del Mosquito convergía con cazas monomotor del período. Hawker Hurricane operaba alrededor de 340 millas por hora. Spitfire Mark I cerca de 360 millas por hora. Un bombardero igualando rendimiento de cazas representaba inversión de jerarquías de velocidad establecidas. Las lecturas de monitoreo estructural indicaron comportamiento mecánico dentro de parámetros proyectados mediante cálculo. Acelerómetros midieron cargas máximas de más 3,2 GE durante viraje sostenido a 30 grados de inclinación, valor coherente con estimaciones de factor de carga para configuración de masa y velocidad. Galgas extensiométricas adhesivas instaladas en secciones críticas del larguero de ala registraron deformación elástica de 0,0
.0018 en unidades adimensionales, strain, dentro del límite de 0,002 especificado para operación segura continua. Los valores de deformación permanecieron consistentemente dentro de márgenes de seguridad calculados, validando modelo estructural de laminado encolado como predictor confiable de comportamiento bajo carga. No se detectaron separaciones de adhesivo, delaminaciones de chapa o concentraciones de tensión no anticipadas. El fuselaje monocasco exhibió rigidez torsional superior a estimaciones conservadoras, sugiriendo que distribución continua de cargas a través de piel laminada funcionaba más eficientemente que análisis simplificado había predicho. El vuelo de prueba documentó característica operacional no proyectada explícitamente en especificaciones de diseño. La respuesta de controles de vuelo, alerones, timón de profundidad, timón de dirección, mostraba sensibilidad mayor que bombarderos de masa equivalente. Los registros de tiempo de respuesta indicaban que entrada de control generaba cambio detectable de actitud en 0,4 segundos, comparado con 0,8 a 1,2 segundos típicos en bombarderos pesados contemporáneos. Esta agilidad emergente resultaba de relación potencia-peso favorable, aproximadamente 0,25 caballos de fuerza por libra, comparado con 0,15 caballos de fuerza por libra en bombarderos pesados, combinada con momento de inercia reducido alrededor de ejes de viraje y cabeceo. Estructura más liviana significaba menos masa distribuida lejos del centro de gravedad, reduciendo resistencia rotacional. Las tasas de viraje medidas alcanzaban 12 grados por segundo en viraje sostenido, aproximándose a capacidad de cazas ligeros y excediendo bombarderos por factor de 2 a 3. Los ingenieros de de Havilland extrapolaron implicaciones operacionales de este conjunto de datos de vuelo. Velocidad de 392 millas por hora a altitud de crucero traducía a ventana de detección temporalmente reducida para defensas terrestres basadas en observación visual o radar de alerta temprana de periodo. Asumiendo radar de 1940 con rango de detección de bombarderos a 60 millas, un objetivo moviéndose a 392 millas por hora cruzaba ese radio en aproximadamente 9 minutos. Para comparación, bombardero a 250 millas por hora requería 14,4 minutos para cubrir misma distancia, proporcionando 60% más tiempo para preparación defensiva. Capacidad de maniobra elevada sugería probabilidad mejorada de evasión ante interceptores durante fase de contacto. Si caza enemigo lograba convergencia, el Mosquito podía ejecutar virajes sostenidos, que degradaban solución de tiro del atacante, mientras mantenía energía cinética suficiente para acelerar fuera de envolvente de combate. Combinación de velocidad máxima alta y agilidad relativa apuntaba hacia doctrina operacional que divergía fundamentalmente de bombarderos pesados. Evitar contacto mediante velocidad. Evadir contacto mediante maniobra, si evitación fallaba. La doctrina británica de bombardeo estratégico en 1940 enfatizaba formaciones defensivas masivas como método primario de supervivencia. Bombarderos volaban en cajas escalonadas de 18 a 36 aeronaves. Posicionamiento que creaba campos de fuego superpuestos de ametralladoras calibre .303. La teoría operacional asumía que cazas enemigos alcanzarían inevitablemente las formaciones, haciendo esencial la defensa coordinada mediante volumen de fuego concentrado. Cada bombardero Lancaster o Halifax montaba hasta 8 ametralladoras en torretas dorsal, ventral, de cola y de nariz, tripuladas por 3 artilleros dedicados. El peso de este sistema defensivo imponía penalidades significativas. Cada torreta, Fraser Nash F N20 dorsal, pesaba 450 libras, incluyendo munición de 1000 rounds. Torreta de cola F N50 añadía 500 libras adicionales. Artilleros y sus equipos de soporte vital contribuían otras 600 libras. El sistema defensivo completo consumía aproximadamente 2.500 libras de capacidad de carga útil, reduciendo combustible o armamento transportable en proporción equivalente.
El Mosquito operaba bajo algoritmo opuesto de supervivencia: minimizar probabilidad de contacto inicial en lugar de maximizar capacidad de respuesta posterior al contacto. Configuración sin torretas, sin artilleros, sin peso de munición defensiva, sin sistemas de mira para armamento posterior. Cada kilogramo ahorrado en equipamiento defensivo se convertía en combustible adicional extendiendo radio de acción, o en velocidad incremental mediante reducción de masa total y drag parasítico de torretas. Las matemáticas actuariales de pérdidas en combate respaldaban esta inversión doctrinal con datos empíricos. Bombarderos pesados operando sobre Alemania en 1941 a 1942 experimentaban tasas de pérdida entre 5% y 7% por misión en rutas fuertemente defendidas. Un escuadrón de 20 aeronaves perdía estadísticamente 1,2 unidades por salida. Después de 15 misiones, menos del 30% de tripulaciones originales permanecían operacionales, considerando pérdidas acumuladas y rotación por completar tours de servicio. Estos números traducían a expectativa de supervivencia limitada. Tripulación individual tenía probabilidad de aproximadamente 44% de completar tour estándar de 30 misiones sin pérdida o daño severo. Los registros operacionales del Mosquito compilados entre 1941 y 1945 mostraban distribución estadística fundamentalmente diferente. Las tasas de pérdida documentadas indicaban menos de una aeronave perdida por cada 200 salidas, aproximadamente 0,5% por misión. Esta cifra representaba reducción de factor 10 a 14, comparada con bombarderos convencionales operando en rutas similarmente defendidas. Probabilidad de supervivencia para tripulación de Mosquito excedía 98,5% por misión, traduciendo a expectativa de completar 30 misiones con probabilidad superior a 60%. Inversión completa de probabilidades comparadas con bombarderos pesados. El 20 de septiembre de 1941, el escuadrón número 105 ejecutó ataque preciso contra instalación administrativa de la Gestapo en Oslo, Noruega. La misión empleó 4 mosquitos, operando a altitud de aproximadamente 50 pies sobre superficie del mar durante aproximación costera. Este perfil de vuelo ultrabajo explotaba limitaciones de radar de alerta temprana del periodo. Sistemas alemanes, Freya y Würzburg, exhibían degradación severa de detección contra objetivos a altitudes menores de 200 pies debido a interferencia de reflexiones de superficie y curvatura terrestre. A velocidad máxima de aproximadamente 380 millas por hora, en configuración de bajo nivel con carga de bombas reducida, las aeronaves atravesaron defensas costeras antes que sistemas de artillería antiaérea pudieran establecer soluciones de tiro efectivas. El tiempo de tránsito desde costa hasta objetivo urbano de Oslo. Aproximadamente 4 minutos. Tiempo típico requerido para operadores de radar detectar objetivo, comunicar a centros de comando, vectorizar cazas de interceptación y alcanzar posición de combate. Mínimo 8 a 12 minutos bajo condiciones óptimas de alerta máxima. La geometría temporal favorecía completamente al atacante. El perfil de la misión ilustraba matemáticas de probabilidades de evasión. Ventana de detección visual a 50 pies de altitud desde torres de observación terrestre. Aproximadamente 8 a 12 millas, dependiendo de condiciones atmosféricas, visibilidad y altura de observadores. A 380 millas por hora, 167 metros por segundo. Tiempo de tránsito desde detección hasta sobrevuelo de objetivo, entre 1,2 y 1,8 minutos. Insuficiente para scramble de interceptores desde campos de aviación en alerta baja, o para convergencia y ajuste de baterías antiaéreas dispersas operando sin datos de vectorización radar. En enero de 1943, 2 mosquitos penetraron espacio aéreo de Berlín durante horario diurno, ejecutando bombardeo de perturbación sobre Distrito Gubernamental Central. La incursión no buscaba infligir daño material significativo con carga de bombas limitada de solo 2 aeronaves,
sino de mostrar vulnerabilidad fundamental de sistemas de defensa aérea estratégica alemana. El ataque ocurrió mientras Hermann Göring pronunciaba discurso radiofónico sobre impermeabilidad del espacio aéreo del Reich, creando yuxtaposición que degradaba credibilidad de declaraciones oficiales. Casas, Messerschmitt Bf. 109 y Focke-Wulf F. W190 despegaron para intentar interceptación, consumiendo combustible de aviación y acumulando horas de motor sin establecer contacto útil. Análisis de coste-beneficio desde perspectiva de la Luftwaffe revelaba dilema operacional sin solución satisfactoria. Asignar cazas a patrullas CAP, Combat Air Patrol, de área contra amenazas mosquito dispersas y temporalmente impredecibles, consumía recursos escasos sin garantía de intercepciones exitosas. No asignar recursos permitía penetraciones no contestadas que degradaban percepción pública de invulnerabilidad y potencialmente permitían reconocimiento fotográfico de objetivos estratégicos. Los datos de combustible documentan magnitud del drenaje de recursos impuesto. Un Messerschmitt Bf 109GE consumía aproximadamente 400 litros de combustible por hora de patrulla a potencia de crucero económico. 6 cazas manteniendo CAP de 4 horas sobre objetivo prioritario requerían 9.600 litros por ciclo de patrulla. Multiplicado por docena de ubicaciones defensivas críticas operando patrullas simultáneas, el gasto diario alcanzaba aproximadamente 115.000 litros. Este volumen competía directamente con asignaciones para operaciones ofensivas, entrenamiento de pilotos y reservas estratégicas. La reubicación física de escuadrones de cazas desde sectores ofensivos hacia defensa de puntos críticos creaba coste de oportunidad mensurable. Unidades previamente disponibles para establecer superioridad aérea sobre frentes terrestres en avance o para escolta de bombarderos propios, se vinculaban a posiciones estáticas esperando amenazas que materializaban impredeciblemente. La flexibilidad operacional disminuía mientras aumentaba densidad defensiva concentrada alrededor de objetivos que mosquitos podían o no atacar en ciclo dado de 24 horas. Los registros de interceptación compilados de fuentes alemanas documentan distribución estadística de resultados. De intentos registrados contra formaciones o elementos individuales mosquito, aproximadamente 12% resultaban en contacto visual por cazas vectorizados. De estos contactos visuales, cerca de 3% culminaban en posiciones de tiro dentro de envolvente efectivo de armamento, distancia menor de 400 metros, ángulo de deflexión menor de 30 grados. La mayoría absoluta de salidas defensivas terminaban sin compromiso útil, representando gasto puro de combustible, desgaste de motores y horas de vuelo de pilotos sin retorno táctico mensurable. En primavera de 1943, un mosquito de unidad de reconocimiento fotográfico realizó aterrizaje forzoso de emergencia en zona de marismas costeras, cerca de la frontera germano-danesa, después de sufrir fallo mecánico en motor de estribor. La tripulación ejecutó procedimiento estándar de destrucción mediante carga explosiva temporizadas instaladas para este propósito, pero condiciones de terreno pantanoso impidieron propagación efectiva del fuego. Unidades de recuperación alemanas llegaron al sitio dentro de 6 horas y aseguraron restos estructuralmente intactos para transporte a instalaciones de análisis técnico de la Luftwaffe. El Dr. Karl-Heinz Hankle, analista senior de materiales en Rechlin, Centro de Pruebas Técnicas de la Luftwaffe, recibió orden de dirigir examen completo de la aeronave capturada. El equipo de ingenieros esperaba encontrar aleación de aluminio avanzada no identificada, quizás tratamiento térmico innovador, o técnica de conformado no convencional, que explicara rendimiento de velocidad reportado en múltiples encuentros de combate. La inspección inicial visual, realizada antes de cualquier desmontaje, reveló construcción primaria de madera contrachapada con características de ensamblaje distintivas. Los técnicos procedieron con documentación fotográfica sistemática y desmontaje controlado. Metodología de construcción observada.
Capas múltiples de chapa de abedul, orientadas alternadamente en direcciones 0/90 grados para maximizar resistencia bidireccional. Núcleo de balsa de baja densidad, aproximadamente 150 kilogramos por metro cúbico, insertado entre láminas exteriores para incrementar momento de inercia de sección sin penalidad de masa significativa. Ensamblaje completo mediante adhesivo aplicado uniformemente y curado bajo presión en moldes de forma. Muestras de material adhesivo fueron extraídas mediante cortes de sección transversal y sometidas a batería de pruebas químicas. Análisis de espectroscopía infrarroja identificó enlaces característicos de resina fenólica termoestable. Pruebas de solubilidad en solventes orgánicos confirmaron estructura de polímero reticulado resistente a degradación química. Ensayos mecánicos de especímenes cortados de líneas de adhesión documentaron resistencia al corte de aproximadamente 8 megapascales a temperatura ambiente, con degradación gradual comenzando cerca de 180 grados Celsius, cuando enlaces cruzados del polímero empiezan descomposición térmica. Pruebas de módulo de elasticidad en muestras de laminado completo emplearon máquina de ensayo universal con carga de 3 puntos. Resultados indicaron rigidez de flexión en rango de 3,5 gigapascales después de curado completo, valor que representaba factor de mejora de aproximadamente 2,5, por comparado con madera sólida de abedul de espesor equivalente. Esta amplificación de propiedad mecánica derivaba directamente de arquitectura laminada. Cada capa contribuía a resistencia en su orientación de grano, mientras adhesivo transfería cargas de corte entre capas, creando comportamiento compuesto integrado. Las secciones de ala recuperadas fueron pesadas mediante balanzas calibradas con precisión de 0,1 kilogramos. Sección de ala principal desde raíz hasta punto de quiebre de diedro medía 4,2 metros de envergadura y pesaba 287 kilogramos, incluyendo largueros, costillas, revestimiento y todos los accesorios estructurales permanentes. Para comparación, sección equivalente de ala de bombardero medio convencional de aluminio, con área de sustentación similar, pesaba típicamente entre 420 y 480 kilogramos. El ahorro de masa, aproximadamente 35% a 40% para componente estructural primario crítico. Análisis estructural detallado confirmó que la piel laminada funcionaba como miembro portante primario, no simplemente como revestimiento aerodinámico sobre armazón interno separado. Esta arquitectura monocasco distribuía tensiones de flexión y torsión de ala a través de área superficial continua, en lugar de concentrarlas en largueros discretos. Costillas internas servían principalmente para mantener forma aerodinámica de perfil y prevenir pandeo local de piel, pero no absorbían mayoría de cargas como en diseños convencionales, donde costillas transfieren fuerzas al larguero central, que actúa como viga primaria. El equipo de Henkel recibió directiva de intentar reproducción experimental del diseño, utilizando materiales y procesos disponibles en cadena de suministro alemana. La madera de abedul de calidad aeronáutica era accesible de bosques bálticos, particularmente de territorios ocupados en Polonia y estados bálticos. Balsa podía obtenerse de reservas de importación previa a guerra, aunque en cantidades limitadas. El componente crítico incierto, composición exacta de la resina fenólica británica, que determinaba propiedades mecánicas del laminado curado. Los químicos alemanes sintetizaron sustitutos de adhesivo fenólico, basados en análisis de espectros infrarrojos, obtenidos de muestras capturadas y pruebas de comportamiento de curado. Formulación desarrollada empleaba fenol derivado de alquitrán de hulla, disponible de industria química alemana, combinado con formaldehído en proporción molar aproximada de 1 a 1,5. El proceso de síntesis producía resto líquido que polimerizaba cuando se calentaba a 130 grados Celsius bajo presión. Pruebas de curado revelaron divergencia crítica. La temperatura óptima de curado para adhesivo alemán sintetizado era aproximadamente 130 grados Celsius,
15 grados menor que la resina británica original, que requería 145 grados para polimerización completa. Esta diferencia en cinética de curado alteraba estructura de enlaces cruzados resultante. El polímero alemán formaba redes moleculares con densidad de reticulación aproximadamente 18% inferior, medible mediante análisis de hinchamiento en solvente y ensayos de módulo dinámico. Las consecuencias mecánicas se propagaron a través del diseño estructural completo. Rigidez reducida del adhesivo requería compensación mediante aumento de espesor de laminado, para alcanzar resistencia estructural equivalente a especificación británica. Más capas de chapa implicaban mayor masa por unidad de área. Adicionalmente, módulo de elasticidad reducido significaba mayor deflexión bajo cargas aerodinámicas, requiriendo costillas internas adicionales para prevenir ondulación de superficie que degradaría características aerodinámicas. Las secciones de ala del prototipo alemán, después de incorporar estas modificaciones compensatorias, superaban 412 kilogramos por sección, equivalente a la británica de 287 kilogramos. El incremento de peso, aproximadamente 44%, erosionando completamente la ventaja de masa que hacía viable la configuración original. Con motores Daimler-Benz de B601 disponibles en inventario alemán, produciendo potencia similar a Merlin británicos, la velocidad máxima calculada mediante análisis de drag y potencia disponible caía a aproximadamente 355 millas por hora, insuficiente para replicar ventaja de evasión del diseño original, que dependía de exceder 380 millas por hora. El análisis post-mortem del proyecto de replicación alemán identificó punto de fallo sistémico crítico. La sustitución de adhesivo no representaba error conceptual de ingenieros o químicos, sino consecuencia inevitable de restricciones de cadena de suministro química. Alemania carecía de acceso a catalizadores específicos o modificadores de curado que el proceso británico empleaba, componentes derivados de química de coaltar que requería destilación fraccionada especializada. La optimización británica había convergido sobre formulación que dependía de sutilezas de síntesis química, cuya replicación exacta era industrialmente inviable en contexto de suministro alemán. Para 1944, las operaciones continuas del Mosquito habían alterado patrones medibles de asignación de recursos y despliegue táctico de la Luftwaffe. Los registros de posicionamiento de unidades de caza compilados por inteligencia aliada mediante interceptación de comunicaciones radio y reconocimiento fotográfico muestran incremento documentado en patrullas CAP, Combat Air Patrol, estacionarias sobre objetivos estratégicos categorizados como prioritarios, plantas de producción de combustible sintético, fábricas de cojinetes de bolas, instalaciones de ensamblaje de cohetes V2, centros de comando y control. Esta reconfiguración de doctrina defensiva no representaba respuesta emocional o pánico psicológico inducido por penetraciones espectaculares, sino recalibración analítica de coste-beneficio operacional. Cada hora de patrulla preventiva consumía aproximadamente 400 litros de combustible de aviación por caza. Acumulaba desgaste de motor equivalente a 1,2 horas de vida útil, considerando operación a potencias elevadas durante scrambles, y ocupaba piloto experimentado que no estaba disponible para otras misiones durante ese periodo. Sin embargo, el coste de permitir penetraciones no contestadas creaba impactos estratégicos mensurables. Degradación de percepción defensiva entre población civil afectando moral. Interrupción de producción industrial, incluso mediante ataques pequeños contra instalaciones críticas sin redundancia. Y pérdida de inteligencia mediante reconocimiento fotográfico, no impedido que revelaba disposición de defensas y efectividad de bombardeos previos. El cálculo estratégico justificaba inversión probabilística en patrullas, incluso con baja probabilidad de contacto efectivo. Los datos de consumo de combustible archivados en registros de logística de la Luftwaffe revelan magnitud cuantitativa del drenaje de recursos. Un grupo de caza, Jagdgruppe, de aproximadamente 40 aeronaves operacionales manteniendo estado de alerta,
requería sorteos defensivos promedio de 6 a 8 veces por semana en 1944, respondiendo a alertas radar o inteligencia de incursiones anticipadas. Cada sorteo involucraba típicamente 12 a 18 casas con duración promedio de patrulla de 2,5 horas. El cálculo agregado: 12 casas por 2,5 horas por 400 litros por hora, por 7 sorteos por semana, igual a 84,000 litros semanales por grupo. Con aproximadamente 15 grupos asignados a defensa del Reich en mediados de 1944, el consumo semanal total alcanzaba aproximadamente 1,26 millones de litros. Anualizado: 65,5 millones de litros dedicados a patrullas defensivas contra amenaza mosquito. Volumen suficiente para operar aproximadamente 180 casas en operaciones ofensivas continuas durante año completo. La reubicación física de escuadrones de casas desde sectores ofensivos hacia defensa de puntos críticos creaba coste de oportunidad documentado en reportes de fuerza de unidades. Entre enero y junio de 1944, 8 grupos de caza fueron redesignados desde rol de superioridad aérea sobre frentes terrestres, Jagdfliegerführer Ost y West, hacia defensa del Reich, Luftflotte Reich. Esta redistribución reducía cazas disponibles para contrarrestar bombarderos diurnos estadounidenses formando sobre Inglaterra, o para proporcionar cobertura a fuerzas terrestres alemanas bajo presión soviética en este. Los registros de interceptación compilados de fuentes alemanas mediante análisis posguerra de archivos capturados documentan distribución estadística de efectividad. De 3.847 sorteos defensivos registrados contra amenazas clasificadas como posibles mosquitos durante primer semestre de 1944, 461 resultaron en contacto visual confirmado, 12% de tasa de éxito. De estos 461 contactos, 137 progresaron a maniobras de combate donde caza intentó alcanzar posición de tiro, 30% de conversión de contacto. De estas 137 maniobras, 14 culminaron en derribos confirmados de mosquitos, 10% de tasa de conversión final. El análisis de eficiencia: 14 derribos requirieron 3.847 sorteos defensivos. Proporción de 0,36% de éxito por sorteo. Comparar con interceptaciones de bombarderos pesados estadounidenses. De 2.156 sorteos defensivos contra formaciones BE-17 y B-24 durante mismo periodo, 1.289 resultaron en contacto visual, 60%. 876 en combate, 68% de conversión. 243 en derribos confirmados, 28% de conversión final. Tasa de éxito agregada: 11,3% por sorteo. Factor de mejora de 31 por comparado con operaciones anti-mosquito. Esta ineficiencia comparativa se manifestaba en tablas de asignación de producción. Alemania enfrentaba imposibilidad física de simultáneamente mantener patrullas preventivas extensas contra amenazas rápidas dispersas y sostener ofensivas de cazas concentradas sobre objetivos estratégicos enemigos. Cada Focke-Wulf FW-190, asignado permanentemente a defensa de complejo de refinerías, Leuna reducía disponibilidad para misiones de escolta de bombarderos, Q-88, atacando convoyes aliados, o para barrido de cazas intentando establecer superioridad aérea local sobre cabezas de playa de invasión. Para mediados de 1944, análisis de inteligencia aliada basado en interceptación ultra de comunicaciones encriptadas detectaba cambios cuantificables en protocolos de respuesta de la Luftwaffe. Tiempos de reacción promedio para scrambles de alerta se habían reducido desde 8 a 12 minutos en 1942 a 4 a 6 minutos en 1944, indicando posicionamiento más próximo de unidades en estado de alerta máxima cerca de campos de aviación. Simultáneamente,
Frecuencia de patrullas ofensivas sobre Inglaterra había disminuido en aproximadamente 70%, comparado con niveles de 1943, sugiriendo redistribución sistémica hacia posturas puramente defensivas. Estos ajustes representaban adaptación económicamente racional a amenaza asimétrica. El Mosquito no destruía capacidad de caza alemana directamente mediante combate aire-aire. Las pérdidas absolutas de cazas alemanes en encuentros con mosquitos eran negligibles. Quizás 20 a 30 aeronaves en total durante todo el conflicto. El impacto operaba indirectamente alterando cálculo de despliegue óptimo. La incertidumbre sobre timing preciso, rutas de aproximación y objetivos de incursiones de alta velocidad forzaba cobertura defensiva distribuida geográficamente, diluyendo concentración de fuerza en puntos que doctrina ofensiva requeriría. En 1945, equipos de inspección técnica aliados del Combined Intelligence Objectives Subcommittee recorrieron instalaciones de manufactura británicas como parte de evaluación sistemática de métodos de producción en tiempo de guerra. El sistema de talleres dispersos del Mosquito atrajo atención específica como caso de estudio en resiliencia industrial bajo bombardeo estratégico sostenido. Ingenieros estadounidenses documentaron arquitectura de red mediante mapeo de flujos de componentes entre 30 talleres principales y 400 subcontratistas secundarios. Las notas técnicas de Hancle, recuperadas de archivos de Rechlin después de capitulación alemana, fueron sometidas a análisis forense detallado por metalurgistas y químicos de polímeros aliados. Los investigadores buscaban no contenido emocional o narrativas de fracaso cultural, sino detalles específicos de pruebas químicas, procedimientos de ensayo mecánico y conclusiones estructurales documentadas. La documentación revelaba precisión sistemática en caracterización de materiales británicos, pero secuencia de fracasos en replicación de propiedades adhesivas críticas, debido a divergencias de síntesis química no resueltas. Los analistas de posguerra en Estados Unidos y Reino Unido evaluaron la estructura compuesta de madera del Mosquito en contexto de tendencias emergentes en ciencia de materiales aeronáuticos para finales de años 1940 y década de 1950. Investigación financiada por contratos militares exploraba compósites de fibra de vidrio embebida en resinas epoxídicas, materiales que exhibían ratios de resistencia-peso superiores a aleaciones de aluminio convencionales. El principio fundamental, distribución de carga a través de matriz adhesiva continua, en lugar de concentración en puntos de fijación mecánica. Esta conexión conceptual se reinterpretó no como visión profética de de Havilland, anticipando compósites modernos, sino como convergencia independiente sobre solución materialmente eficiente, dictada por física fundamental de transferencia de cargas. La eficiencia de laminados encolados emerge de mecánica de materiales básica, cuando adhesivo distribuye tensiones de corte uniformemente a través de interfase entre capas. El sistema evita concentraciones de tensión que ocurren en ubicaciones de remaches, o pernos donde carga puntual crea campos de tensión singulares. El Mosquito había explorado este espacio de solución por necesidad impuesta. Escasez de aluminio prohibía alternativas metálicas, décadas antes que síntesis de polímeros avanzados y desarrollo de fibras de refuerzo de alto módulo hiciera el enfoque de compósites, dominante en aeronáutica militar y civil. Convergencia material, no precedente visionario. Los estudios comparativos de arquitecturas de producción industrial realizados por economistas militares en periodo 1946 a 1948 revelaron patrón más amplio aplicable a sistemas de manufactura bajo condiciones de disrupciones violentas. Sistemas altamente centralizados optimizan eficiencia productiva bajo condiciones de operación estables mediante economías de escala, especialización de equipamiento y minimización de costes de transporte de componentes. Sin embargo, exhiben fragilidad crítica ante disrupciones localizadas. Ataque exitoso contra instalación central puede paralizar producción completamente hasta restauración de capacidad dañada. Redes descentralizadas sacrifican estas economías de escala.
Costes de producción por unidad típicamente 15% a 25% superiores, debido a duplicación de equipamiento, transportes distribuidos y overheads administrativos de coordinación, pero mantienen función degradada gradualmente bajo ataque. Pérdida de nodos individuales reduce capacidad total proporcionalmente sin colapso sistémico. El modelo del mosquito ejemplificaba esta segunda arquitectura, con datos empíricos mensurables. La medición cuantitativa de resiliencia empleaba métrica de días de producción perdidos por evento de bombardeo normalizado, definido como ataque causando destrucción de 25% de área construida de instalación. Fábricas centralizadas de bombarderos pesados. Promedio de 12 a 18 días de interrupción total por ataque de esta magnitud, con recuperación gradual hasta capacidad nominal durante 30 a 45 días adicionales. Red de talleres del mosquito. 2 a 4 días de reducción de capacidad agregada con redistribución de tareas a talleres no afectados. Recuperación a 90% de capacidad en 8 a 12 días. Factor de reducción en tiempo de recuperación, aproximadamente 4:6, por favorable a arquitectura descentralizada. Los documentos de planificación de de Havilland, archivados, revelaban que esta resiliencia no había sido objetivo de diseño inicial explícito del sistema de producción. La correspondencia de 1940 entre de Havilland y Ministerio del Aire discutía estructura de madera primariamente como respuesta técnica a indisponibilidad de aluminio, no como estrategia de protección contra bombardeo. La distribución en talleres pequeños resultó de limitaciones prácticas. Ninguna instalación individual de carpintería poseía capacidad de producción suficiente para volúmenes requeridos. Propiedades emergentes de resiliencia aparecieron como consecuencias no anticipadas de restricciones materiales y capacidades distribuidas. El análisis económico detallado calculaba coste total de propiedad por unidad de rendimiento operacional efectivo. Mosquito. Coste de adquisición aproximado de 25,000 libras esterlinas por aeronave. 1944. Velocidad operacional de 380 a 400 millas por hora. Tasa de pérdida sostenida de 0,5%. Traduciendo a expectativa de 200 misiones por aeronave antes de pérdida estadística. Bombardero pesado Lancaster. Coste aproximado de 45,000 libras esterlinas por unidad. Velocidad operacional de 280 millas por hora. Tasa de pérdida de 6%. Expectativa de 17 misiones antes de pérdida. Métrica de coste-efectividad normalizada por misión completada y velocidad. Mosquito aproximadamente 3,2 por más eficiente, considerando longevidad operacional y capacidad de completar misiones en tiempo reducido. El de Havilland Mosquito representa caso de estudio documentado en optimización forzada por restricciones materiales severas. Las limitaciones de suministro de aluminio prohibieron aproximación de diseño convencional basado en estructura metálica remachada, obligando exploración de espacio de solución alternativo centrado en laminados de madera encolados. El resultado: arquitectura aeronáutica que optimizaba parámetros fundamentalmente diferentes a diseños contemporáneos, sin restricciones materiales equivalentes. Los datos operacionales agregados de 1941 a 1945 cuantifican el resultado sistémico. Tasa de pérdida sostenida consistentemente bajo 0,5% a través de más de 39,000 salidas operacionales documentadas. Velocidad máxima operacional cerca de 400 millas por hora en configuración sin armamento defensivo, convergiendo con cazas monomotor del periodo. Secciones de ala bajo 300 kilogramos mediante arquitectura de laminado encolado monocasco. Producción distribuida en red de talleres no especializados aeronáuticamente. Resistente a interrupción localizada mediante bombardeo. La comparación directa con bombarderos pesados contemporáneos establece contraste sistémico en aproximaciones de ingeniería. Lancaster. Velocidad operacional: 280 millas por hora. Tasa de pérdida 6%.
protección mediante blindaje de placa y armamento defensivo de 8 ametralladoras, producción centralizada en fábricas de gran escala con equipamiento especializado. Paradigmas opuestos, optimizando para conjuntos mutuamente excluyentes de variables bajo restricciones dispares de materiales y doctrina. La tabla de especificaciones técnicas compilada por equipos de evaluación postguerra documenta esta divergencia en formato cuantitativo. Columnas paralelas muestran soluciones de ingeniería mutuamente excluyentes al problema general de proyección de potencia aérea estratégica. Una ruta de diseño asume inevitabilidad de contacto defensivo con interceptores y artillería. Optimiza para supervivencia bajo fuego mediante blindaje y armamento. La ruta alternativa minimiza probabilidad de contacto inicial mediante velocidad. Optimiza para evasión mediante relación potencia-peso favorable y sección transversal radar reducida. La observación terminal derivada de análisis comparativo permanece. La solución óptima materializada en el Mosquito era fundamentalmente inaccesible para equipos de diseño con suministro suficiente de aluminio para perseguir métodos convencionales de construcción metálica. La abundancia de aleaciones ligeras habría dirigido esfuerzos de ingeniería hacia arquitecturas establecidas de fuselaje semimonocoque de aluminio con remaches, omitiendo completamente exploración de composites de madera como alternativa viable. Esta paradoja se extiende conceptualmente más allá de caso histórico aeronáutico particular. Las restricciones materiales severas pueden forzar innovación genuina al cerrar caminos de mínima resistencia que conducen a óptimos locales predecibles. La escasez hace económicamente inviable la optimización incremental de soluciones existentes, requiriendo búsqueda en regiones de paisaje de diseño, previamente ignoradas, donde pueden existir máximos globales superiores pero no obvios. El documento de especificaciones técnicas permanece como evidencia empírica, no testimonio emocional de triunfo humano, sino registro cuantitativo de ingeniería documentando cómo la imposibilidad de replicar convención establecida generó alternativa superior dentro de espacio de restricción material específicamente definido. La matemática de necesidad económica y limitación de suministro produciendo resultado que intención deliberada, operando sin restricciones probablemente habría omitido completamente. Los números finales. 400 millas por hora, 0,5% de pérdidas, 300 kilogramos. Producción distribuida. Contrario a 280 millas por hora, 6% de pérdidas. Blindaje, centralización. Dos soluciones al mismo problema estratégico. Divergentes, porque las restricciones obligaron exploración donde abundancia habría permitido repetición de lo conocido.